Había un ciego en Jericó, pidiendo limosna. Cuando Jesús pasó, pregunta: ¿y quién pasa? Le dicen: Jesús. Entonces el ciego muy fuerte gritó: Jesús, Jesús no se detiene, parece no oír. Entonces el ciego más fuerte gritó: Jesús, Hijo de David,
Hermanos, vamos a leer la palabra entonces en este momento, que está tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Y le voy a pedir que en este momento, por respeto a la palabra, nos pongamos de pie. La lectura es un poco larga, pero después de que la lea, simplemente haré algunas abreviaciones para dar el mensaje de esta noche. Dice así la palabra del Señor. Había un enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con sus perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos: Rabí, hace poco que los judíos querían aprenderte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió: ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno nada o anda de noche, tropieza porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús les había dicho que había muerto, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras Marta permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que cuando tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que mi hermano resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo creo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en lugar de donde Marta lo había encontrado.
Los judíos que estaban con María en casa, consolándolas, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Viéndole llorar Jesús y que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo han puesto? Le responden: Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían: mira cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quiten la piedra. Respondió Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, hace 4 días. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús se levantó y levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz a Lázaro: sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice: desátenlo y déjenlo andar. Palabra de Dios. Puede tomar asiento, hermano. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan están llenos de momentos como este. Cuando Jesús se presentó por primera vez en la sinagoga judía, Él dijo: el Espíritu de Dios me ha sido dado, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para dar de comer a los que tienen hambre, para que los presos sean liberados. Jesús presenta su plan, y en ese plan están los milagros que Dios hace. Y vemos a Jesús que hace inmensidad de milagros cuando sana a los 10 leprosos. La enfermedad de los 10 leprosos, acuérdese que la lepra no tenía curación. Los leprosos eran expulsados del pueblo, tenían que vivir a las afueras del pueblo. Vivían solos, sin familia, condenados totalmente a morir lejos, desterrados, alejados, donde no estuvieran cerca de absolutamente nadie. Jesús también un día en un camino se encuentra a un ciego y le regresa la vista. Después también vemos a una mujer que tenía un flujo de sangre que no le paraba por 13 años. Y esta mujer fue, se acercó, le tocó el manto y quedó completamente sana. Y hoy no es la excepción lo que nos dice San Juan. San Juan nos cuenta el momento, porque esta no es una historia, hermano. La Biblia es el libro del pueblo de Dios. Aquí es donde se encuentra lo que la gente que estuvo presente vio con sus propios ojos. Esto es lo que hace diferente la Biblia de cualquier otro libro. Esto que aquí vemos sucedió. Y Jesús tenía un amigo que quería mucho, que era Lázaro. Había compartido en varias ocasiones con él. Sus hermanas le tenían gran afecto. Pero Jesús iba de pueblo en pueblo evangelizando, llevando la buena nueva de Dios. Y la gente lo buscaba, la gente iba a donde él estaba. ¿Por qué? Porque escuchaban de lo que Jesús hacía. Algo que nadie más en el pasado había hecho, ningún profeta.
Pero Jesús no era un profeta más. Jesús se había declarado que Él era Dios. Y que el que lo miraba a Él, miraba al Padre. Y que el Padre estaba en Él. Y que el que lo veía a Él, veía al Padre. Y Jesús muestra el poder de Dios. Lo que solamente Dios puede hacer, lo muestra en todos los milagros. Pero en este, vemos que es un milagro auténtico. Lázaro estaba completamente muerto. Y sucede una problemática que las hermanas de Lázaro le reclaman a Jesús. Primero vemos que cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, las hermanas de Lázaro esperaban que Jesús se viniera corriendo a salvarle la vida a Lázaro. Pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús se queda. No va donde estaba enfermo Lázaro. Y Lázaro muere. Y cuando Jesús se da cuenta que ha muerto, Jesús se regresa ya que está muerto Lázaro. Y lo primero con lo que Jesús se encuentra es con las hermanas que le reclaman y le dicen: si tú hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Los problemas en la vida y las enfermedades que nosotros vivimos pueden llevarnos a renegar de Dios si usted no las comprende. ¿Cuánta gente no le han dicho estás enfermo? ¿Cuánta gente le han dicho tienes esto? Les han dado un diagnóstico y en vez de redimirnos con el dolor que Jesús nos ofrece, en vez de aceptar el dolor, en vez de abrazarlo y decirle a Dios: Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, pero yo confío en ti, yo sé que tú me sacarás adelante de esto, yo confío en ti, Jesús. No, lo primero que hacemos es: ¿por qué a mí, Señor? Lo primerito que le dicen las hermanas de Lázaro a Jesús es: Señor, si tú eres su amigo, si tú lo querías tanto, ¿por qué vienes hasta ahorita que Lázaro ha muerto? Jesús le dice: yo lo resucitaré. Y ella, como buena sabedora de la ley de Dios, sabe que algún día todos resucitaremos. Y ella le dice: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará, pero eso será hasta el día final. Y le dice Jesús: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no muere jamás. Y les dice: ¿dónde está Lázaro? Lo llevan donde estaba Lázaro, y cuando Jesús ve dónde está, que era una cueva, ¿qué fue lo que le dice la hermana? Señor, Lázaro ya tiene 4 días. Ya huele, ya se había descompuesto el cuerpo de Lázaro. Eso era una ley natural. Cuando alguien muere, el cuerpo se descompone, eso es natural. Pero sin embargo, aunque le habían dicho que Lázaro ya estaba descompuesto, Jesús no era un profeta, Jesús era Dios, es decir, Jesús es la vida misma. Él es el que domina a la muerte, Él es el que tiene el poder por encima de la muerte. Y le dice: llévenme a donde está. Lo llevaron. Y aunque Lázaro ya olía y su cuerpo estaba descompuesto, una sola palabra de Jesús bastó para que Lázaro volviera a la vida. Qué milagro tan impactante, hermano. Que un cuerpo descompuesto por la palabra del Dios Altísimo recupere su fuerza, su salud, y que todo vuelva a su normalidad, se pare y salga de la tumba. Eso es impresionante, hermano. Pero ¿qué es un milagro o qué significa un milagro? El libro primero, capítulo primero, segundo y tercero del Génesis nos hablan de que Dios creó al mundo, ¿cierto o no?
Y dice que Dios creó absolutamente todo: el mar, la tierra, los árboles, los animales, al hombre y a la mujer, el aire, las tormentas, las nubes. Todo fue creado por Dios. Y la Biblia dice que todo lo que Dios hizo era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo en la vida tiene su razón de ser, el por qué. Si usted ve una hoja de un árbol, para usted y para mí puede ser insignificante, pero esa hoja, cuando le pega el aire, esa hoja convierte el monóxido en oxígeno. Por eso hay tanta gente que se preocupa porque andan tumbando los árboles, porque gracias a los árboles el monóxido de carbono producido se convierte en oxígeno para que usted y yo respiremos. Si usted va al mar y usted ve una tormenta, eso es demasiado normal. Los rayos tienen su propósito, es decir, todo tiene su propósito, incluso la propia muerte es natural. Todo ha sido creado por Dios, porque el hombre nace y también tiene que morir. La muerte es natural. La enfermedad a veces viene por pecado, pero también a veces viene por un plan de Dios que Dios tiene para hacernos crecer espiritualmente, que después en alguna ocasión puedo indagar más fuerte en esto. Pero todo tiene su propósito. A lo que voy es a esto: las leyes creadas por Dios de la naturaleza, el único que tiene poder para interrumpirlas, para romperlas, intervenir para que no sucedan para lo que fueron creadas, el único que puede hacer eso es Dios. Y Dios por ti, a veces, aunque la enfermedad que tal vez nos va a llevar a la muerte, tú clamas, tú le oras a Dios, tú le pides, y Dios, aunque sabe que esa enfermedad es para tu bien y te va a llevar a la muerte, en muchas ocasiones Dios rompe esa ley natural que te va a llevar a la muerte y te da el milagro de la salud para que vivas. El único que tiene ese poder se llama Jesús, que es Dios. Un milagro es que Dios mismo rompa esas leyes naturales para favor tuyo. Leyes buenas creadas para el bien del mundo. Se recuerda cuando Jesús va en la barca con sus apóstoles y se viene una tormenta y los discípulos están muriendo de miedo y Jesús está dormido y lo despiertan porque estaban afligidos porque la barca se hundía. Cuando Jesús se despierta, le dijo a la tormenta: calla. Y la tormenta se calmó. Un mar tiene que tener tormentas, y el mar de Galilea no era la excepción. Pedro era pescador. Pedro estaba acostumbrado a andar en tormentas. Pedro estaba acostumbrado a andar en diferentes mareas en el mar. Era su trabajo. Sin embargo, esa tormenta parecía que estaba fuera de lo normal, y por eso se asustan y por eso despiertan a Jesús. Pero Jesús, una sola palabra le dijo al viento y a la tormenta y se calmó. Yo he visto milagros palpables de Dios en personas a mi alrededor. En una ocasión, hace como unos 10 años, cuando yo estaba enfermo, me llama mi mamá y me dice: mijo, fíjate que mi mamá casi tiene 80 años, gracias a Dios todavía está viva, y me dice: tengo un dolor en mi cuello que no lo aguanto, me desespero, no sé qué hacer. Mira que yo le digo: mamá, va a haber una misa de sanación muy cerca de con usted, voy a ir, la voy a recoger y vamos a ir a la misa de sanación. Pero yo llevaba una doble intención. Yo quería llevar a mi mamá, pero yo quería aprovechar para que Dios me sanara a mí. Entonces yo llevé a mi mamá y llegamos y nos sentamos en la banca de atrás, y estaba el padre Inocencio Llamas de Venezuela. Estaba oficiando la misa y llegó el momento en que él empezó a dar la palabra de conocimiento. Esto es algo que el Espíritu revela de las personas que están enfermas y en quienes está haciendo la obra Dios en ese momento.
Y en eso yo escucho que el padre Inocencio Llamas empieza a decir: hay una señora aquí de tantos años y que tiene un dolor aquí. Y yo dije: un momento, esa es mi mamá. Yo le dije: mamá, ¿eres tú? No, dice, yo no siento nada, no soy yo. Tanto mi madre no se quiso parar hasta que el padre le dijo su nombre: Elodia, Dios te dice que has quedado sana. Y yo dije: más claro no puede ser. Se levanta mi mamá y dice: oye, de veras no tengo nada de dolor. Cuando el padre la invitó a que pasara enfrente, mi mamá movía su cuello y hasta la fecha no ha sufrido más del cuello. Yo me regresé y me senté y le dije a Dios: Señor, mi mamá ni viene a la iglesia, y yo que te sirvo, yo sigo enfermo, y ella por un dolorcito en el cuello tú la sanas. Me entristecí en ese momento, dije: ¿cómo puede ser eso? Una forma muy egoísta mía, pero no entendía el plan de Dios. Yo nunca había cantado, hermano. Esto que usted escucha, Dios me lo ha regalado como instrumento para evangelizar y hablar del amor de Dios. Estos cantos nacieron en el momento de enfermedad más fuerte de mi vida. Allí el Señor me empezó a llevar a predicar en el dolor, en el sufrimiento. Y palpablemente mis ojos vieron algo que yo empecé a entender poco a poco. No sé si ustedes se dieron cuenta, en Los Ángeles sonó mucho la historia hace poco de una señora, no me acuerdo de qué lugar de aquí de Estados Unidos estaba. Ella había perdido la vista totalmente. Ella fue al doctor y le dijeron en el doctor: mira, tú ya no vas a volver a ver nunca, jamás. Había unas reliquias de un santo, no me recuerdo quién era este santo, pero le han atribuido muchos milagros, portentos a este santo. Y este santo venía, las reliquias de este santo venían de visita a una comunidad acá en California, en Los Ángeles. Y esta mujer fue, y estuvieron orando por ella, y ella no sintió nada. Le untaron aceite en sus ojos y nada. Se la llevaron a su casa después de la oración. Y cuando ella estaba dormida, le empezó un dolor en los ojos que ella no soportaba el dolor. Sentía algo que le quemaba los ojos. Cuando abrió los ojos, aquella mujer estaba viendo completamente para la gloria de Dios. Esto no es un cuento, hermano. Esto pasó en las noticias. Incluso la entrevistaron. Esta hermana ahora puede ver completamente frente a un diagnóstico que decían: tú ya no vas a ver más. ¿Qué es un milagro entonces, hermano? Un milagro es que una ley creada para el bien incluso del hombre, por más mal que aparente, Dios irrumpe esa ley buena creada para darte la salud a ti. Pero cuando Dios nos bendice, cuando Dios muestra su poder, es para que nos demos cuenta que Dios no es el Dios que siempre nos han enseñado que está lejos. No, hermano, Jesús es real. Jesús está en la iglesia. Jesús sigue sanando, haciendo milagros para ti y para mí, que somos su iglesia. Lo único que tenemos que hacer es creer que Él puede hacerlo. Después de este diagnóstico mío de el desorden y de sufrir por 20 y tantos años esta enfermedad, un día me cambian el doctor. Y la doctora que vio mi expediente me dijo: mira, muchacho, yo no veo señales por ningún lado de que tú seas una persona de este tipo, porque no tienes problemas, no eres problemática. Es decir, yo no veo señales de que tú seas una persona con este diagnóstico. Te voy a empezar a quitar el medicamento. Y cuando me dijo que me iba a empezar a quitar el medicamento, yo sentí que me estaba quitando la vida. Me había acostumbrado a depender del medicamento. Todas las noches 6 pastillas y otras 6 en la mañana, antidepresivos, tranquilizantes,
un líquido que se le llama litio para controlar los desórdenes, es decir, veneno que yo estaba consumiendo por 20 años. Hasta que me lo fue quitando de uno por uno y yo no sentía nada, no me sentía normal, es más alegre, más despejado de mi mente. Y me dice la doctora, te voy a quitar la última pastilla. Y yo decía, no, Señor, ¿qué voy a hacer sin medicina? Y empecé yo a sentirme mal. Hasta que me dijo la doctora, no más. Pasé como 2 días, hermano, que no podía dormir pensando. Hasta que la paz empezó a llegar a mí. Pasó 1 mes, 2 meses, normal, no necesitaba nada. Me dice la doctora a los 8 meses, esta es tu carta, tú nunca fuiste bipolar, me dijo, a saber qué te pasó, pero nunca fuiste bipolar. Le dije yo adentro de mí, di lo que tú quieras, pero aquí el autor de todo poder se llama Jesucristo el Señor. Esto no es un cuento, hermano. Yo le puedo mostrar mi carta médica donde me han declarado completamente sano. Y después de esto me enfermo de diabetes. Yo pesaba 260 libras hace 2 años. Engordé muchísimo con el medicamento. Y de repente empecé a bajar de peso. El medicamento que me habían dado me produjo la diabetes. Hay una pastilla que se llama Abilify que la dan para la depresión, y esa pastilla lo que hace es te sube el azúcar, y fue lo que causó en mí. Pero cuando pasó eso yo no me atendí ni nada y empecé a bajar de peso, tanto que ahora peso 170 libras, perdí casi 100 libras. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, pero en el tiempo que estuve enfermo y lo ignoré, me enfermé mucho de los nervios de mis piernas, se me dañaron los nervios de mis piernas, se le llama neuropatía, se me dañaron por la azúcar tan alta que tenía, niveles de 500 y 600 a diario. Tenía un AC1 cuando yo fui con el doctor, lo tenía a 17, hermano, cuando lo normal es 7.6 o 7.7 cuando ya eres diabético, y yo lo tenía a 17. En estas condiciones llegué. Una vez más dije, Señor, si esto es con lo que yo tengo que vivir, no importa, yo sigo, yo camino, no importa. Abracé, empecé a tomar mi medicina, hice cambios en mi comida, me fui estabilizando, hasta que en un momento empecé a ver que con la medicina se me bajaba mucho el azúcar. Le hablé al doctor y me dijo el doctor, pero esa medicina que yo te he dado no es para que se te baje el azúcar, algo está pasando. Me dijo, ven a verme. Fui, me hicieron exámenes y me dijo, ¿sabes qué? Tu nivel de AC1, me dijo, está en niveles normales, 4.6, me dijo. No sé qué pasó, me dijo. Por ahora, me dijo, no tomes medicamento. Ya no lo tomé. Y yo todos los días llegaba a mi casa y con la maquinita me pinchaba y miraba 90 todos los días y comiendo normal. Y un día fuimos con mi esposa al Denny's y me comí unos pancakes y un café con dulce. Y yo dije, llegando a la casa la voy a tener a 400, 120. Pero no se me quitaba la costumbre de calarme todos los días. Hasta el día de hoy, amado hermano, no tomo, por más de 3 meses no tomo medicamento y mi azúcar está completamente normal, para la gloria de Dios. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Dios es fiel. Si hay algo que yo he aprendido es a serle fiel a Dios en las buenas y en las malas. A mí me corrieron de mi trabajo en una vez por no sostener una mentira y me costó mi trabajo de 27 años que yo llevaba en esa compañía. Pero cuando me corrieron, Dios me dijo, no te preocupes, tú has hecho el trabajo allí por 27 años, haz tu propia compañía. Y hice mi pequeña compañía y ahora tengo mi pequeño negocio, trabajando en mis horas, misiono, predico, salgo y Dios está conmigo. Lo que parece a veces una desgracia es la bendición más grande de Dios para tu vida. Pero abrázala, no reniegues, pregúntale a Dios por qué y para qué te ha permitido eso. El problema es que muchas veces lo que pasa es que si es una espina, la pisamos y nos va a picar. Pero si tú agarras esa espina y la besas, te molesta menos.
Todos los días en la misa decimos: una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Una sola palabra. Si Dios ha permitido esa situación, pregúntale para qué. Acércate, dile: Señor, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué la has permitido, Señor? Es que el Salmo 23 dice: yo soy tu pastor, yo te guío, yo te cuido, yo te protejo, yo soy el que lleva tu destino, no te preocupes, tú ámame, sírveme, camina, sígueme, y yo me preocupo por lo tuyo. Yo me preocupo por lo tuyo, tú sígueme. Y el que me sigue verá la gloria de Dios. 22 años de casado, y le digo a mi esposa: oye, estamos en plena luna de miel. Mientras que otros se quieren divorciar, yo y ella nos queremos casar otra vez, hermano. Y para mí ella es una mujer que respeto, amo. Y la gente me dice: oye, Manuel, pero ¿cómo has sido fiel tú con una mujer por 22 años? Y yo le digo: y hasta la muerte, si Dios me lo permite. Con la ayuda de Dios, así será. Y no es un problema para mí, porque lo hago con gozo, lo hago con alegría. Respetarla, nunca le he llamado tonta ni ella a mí, nos respetamos demasiado. La cuido, la protejo, me cuida, me protege. Y a diario que nos vamos a dormir es una noche maravillosa. Yo extraño cuando se va al trabajo. Pero ¿qué hace la diferencia? Jesucristo el Señor. Termino con esta anécdota. En una ocasión, en un pueblo muy pequeño, vivían un par de ancianos que tenían casi 100 años los dos, pero casi iban a cumplir 80 años de casados. Y una reportera que se acababa de divorciar por problemas en el trabajo, le interesó escuchar por qué esta pareja tenían 80 años de casados y vivían caminando en el pueblito tomados de la mano los dos y dándose besitos y dándose comida en la boca, cuidándose. Y ella decía: pero ¿cómo? ¿Qué han hecho estas personas para ser así a los 80 años de casados? Dijo: tengo que hacerles una entrevista. Fue a entrevistarlos y tocó la puerta y le dijo: disculpe, le dijo, pero yo vengo a saber cómo le han hecho ustedes para en 80 años verse tan enamorados, tan llenos de amor, que usted la cuida, ella a usted, y se ve que están enamoradísimos. ¿Cómo le? Por favor, el mundo necesita saber cómo le han hecho. Y aquella ancianita le dijo: ¿de verdad usted quiere saber cómo le hemos hecho? Y le dijo ella: sí, por favor, háganos ese favor al mundo, le dijo, de saber cómo le han hecho a ustedes. La viejita la toma de la mano y le dice: venga, le voy a mostrar el secreto. La lleva a un cuartito donde dormían y estaba una camita muy sencilla, pero había un crucifijo que casi tapaba toda la pared de la parte de atrás. Y le dijo la ancianita: si usted quiere saber cómo, pregúntele a él, porque él es el centro de nuestro matrimonio. Él tiene la respuesta, pregúntele. ¿Cuántos matrimonios son tan infelices el día de hoy? Personas que ya no se toleran, personas que se faltan el respeto, hombres y mujeres que ya no quieren venir a su casa después del trabajo porque les espera un infierno, hijos que mejor prefieren vivir atormentados en drogas, en alcoholismo, de ya ver el desastre que viven en su casa. Y tienen todo, hermano, tienen casa, tienen carros, tienen todo, pero no tienen a Cristo en su familia. Y la Biblia es muy clara cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre tener el mundo a sus pies, pero perder su alma? Yo quiero que usted vea una cosa hoy.
Dios no está en contra de que usted vaya con su familia a una fiesta. Dios no está en contra de que usted vaya con su familia a la playa. Dios no está en contra de que usted vaya a tomarse un paseo con su esposa de vez en cuando, usted y ella solos. Dios no está en contra de que usted salga con su familia. Dios no está en contra de que usted trabaje y conquiste el mundo, lo que usted quiere tener. Dios no está en contra de eso. Pero el hombre, cuando consigue todo, le da la espalda a Dios y se entrega completamente al mundo, olvidándose que todo lo que aquellos hermanos o hermanas tienen no es porque sean tan inteligentes, es porque Jesucristo ha metido la mano para bendecirte. Pero esa bendición a muchos los ha alejado incluso de la misma iglesia, porque ya no tienen tiempo, porque tienen tanto trabajo que hacer, que el que se los ha dado todo ya no tienen tiempo para él. El dinero no nos resucitará en el último día, y esta es una realidad. Todos moriremos en algún momento, no importa la circunstancia cómo, pero todos moriremos. Y como decía el padre Jorge Lori, si hay alguien que no cree que haya diablo y infierno, bueno, espérese a que se muera y usted lo comprobará con su propia vida. Una maestra le dijo una vez a un niño: yo no creo en eso de que hay gloria y que hay cielo y infierno. Dice: yo no creo esas cosas. Y le dijo un niño: maestra, ¿usted no cree? No, dice, yo no creo. Dice: mire, vamos a hacer una cosa, le dice el niño. Cuando yo me muera y vaya al cielo, si no hay cielo, yo le digo. Y cuando usted se muera, cuando llegue al infierno, me avise si hay infierno o no hay infierno. La gente a veces dice: yo no creo en Dios, no existe el diablo, no existe nada, porque quieren vivir en su pecado y no lo quieren dejar. Y les conviene decir que Dios no existe, y les conviene decir que Dios es un cuento, y les conviene decir que ellos no creen en Dios. Pero la realidad es esta: tarde o temprano vamos a morir. Y enfrentaremos la realidad. Tú y yo decidimos hoy y el resto de nuestra vida a dónde queremos estar, con Dios o sin Dios. Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. ¿Cómo? Con la forma en que tú vives, con la forma en que tú actúas ante los demás, con la forma en que tú amas a tu esposa y a tus hijos, con la forma que te portas en el trabajo, con la forma que vives en la sociedad. Tú y nadie más que tú decides a dónde te quieres ir. Dios nos ha dado la oportunidad de estar con Él y nos ha mostrado el camino. El camino es Jesucristo y la iglesia que Él ha dejado para llegar a Él. Que no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.